Estamos tocando ahora las 7 iglesias de Apocalipsis. El domingo pasado tocamos de una iglesia, mis hermanos, que Jesús le dice que estaba muerta. Dice que ellos en sí mismos decían que estaban vivos, pero Jesús le dijo: no, para mí tú eres una iglesia muerta. Para aquel que escudriña los corazones, el que sabe en lo más íntimo, en lo más secreto de cada uno de sus hijos y de la iglesia, él sabe la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos fingirnos, podemos aparentar algo y podemos decir por nosotros mismos que somos alguien en Cristo Jesús, pero el que sabe, mis hermanos, el que lo examina, el que lo escudriña todo, él sabe la realidad de las cosas. Pero él, por su misericordia, el misericordioso, él, como leímos aquí en Apocalipsis, dice: porque yo dice, disciplino a los que amo. Este es algo maravilloso que podemos entender. Él nos ama a pesar de cómo somos, a pesar de cuál es tu situación, cuál es tu relación con Dios. Él aún así nos ama. Gracias a Dios, mis hermanos, que en la Biblia dice que Él no es hombre. ¿Cuánto de nosotros, mis hermanos, cuando nos dejan de buscar o de amar, cuánto de nosotros buscamos a esa persona y decimos: yo te amo, yo quiero que arreglemos las cosas? Creo que es difícil que nosotros hagamos como hombres. Y Dios por eso dice: yo te invito a que reflexiones y te arrepientas y veas y te acuerdes de lo que has escuchado y oído, y aún retomes el camino una vez más. En esa iglesia habían unos cuantos fieles, había algo ahí. No quiero abundar en este punto porque ya lo estudiamos. Dios dice, o Jesús dijo de esta iglesia, la Odisea, de que había algo. Es como, por ejemplo, un moribundo que lo llevan al hospital, que para muchos ya está muerto, pero cuando llega al hospital el doctor lo examina, dice: no, hay algo, todavía tiene pulso. Ahorita me recuerdo allá en mi pueblo, donde no había hospital, si mucho había una farmacia, ¿ok? Mi abuelo me contó una historia que dice que una persona lamentablemente se suicidó, o sea, tomó veneno. Y allá, pues, como le digo, no había hospital, era una farmacia, pero para ir a una farmacia se tenía que caminar mucho. Entonces dice que se murió esa persona, bueno, tomó veneno y pues ya la declararon muerta, era una mujer. Pero dice que la enterraron, pero un familiar que vivía en otra parte llegó al siguiente día y fue a visitar la tumba. Y cuando estaba en la tumba dice que escuchó que estaban somatando así. Que, o sea, la persona recuperó, no sé, no estaba totalmente muerta cuando la enterraron entonces. Y dice que la persona, bueno, se asustó y todo, fue a decir a sus familiares y a las autoridades, llegaron, la desenterraron y todo, pero ahora sí que ya estaba totalmente muerta, pues por falta de aire. Entonces, esto pasó con esta iglesia, todavía tenía señales de vida de la iglesia del domingo pasado. Hoy, mis hermanos, vamos a estudiar de una iglesia que tibia. Una iglesia tibia. Vamos a empezar en el versículo 14 del capítulo 3.
Escribe al ángel de la iglesia. Deje una señal ahí en el capítulo 3, versículo 14, porque vamos a estar regresando. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Ok? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Vamos a estudiar algo muy importante aquí. La iglesia de la Odisea, o sea, la ciudad donde estaba localizada esta iglesia, se llama la Odisea, que significa, fíjese, juzgar al pueblo y justicia o justicia del pueblo, según una publicación que fue hecha hace mucho tiempo. La Odisea significa juzgar al pueblo. Veamos cómo se describe nuestro Señor Jesús en esta ocasión para esta iglesia. De una manera de rectificar quién es Jesús. Él, como estaba la situación de la iglesia, así se da a conocer nuestro Señor Jesús. ¿Ok? En el anterior, en el Sardis, en la iglesia de Sardis, él dice: el que tiene los 7 espíritus, dice esto. Eso ahí declara cómo es nuestro Dios como espíritu para examinar los corazones. Ahora aquí él dice, mis hermanos, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El amén, la palabra amén viene del hebreo al griego, luego al español, que significa así es. El establecido. Entonces podemos decir, aquí el que afirma las cosas, el que dice que así es, dice esto, el amén. Y hoy, mis hermanos, como cristianos decimos amén cuando estamos de acuerdo con algo, ¿sí o no? Incluso fuimos a unas clases del trabajo y cada vez que decía el maestro que estaba dando las clases, yo decía amén. Pero bueno, poco a poco me ubiqué. Y no estás en la iglesia, ¿verdad? Pero había un montón de gente ahí. Entonces, mis hermanos, aquí es el amén, el testigo. Dice el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué fiel? Porque los tibios, mis hermanos, son infieles. Ya no son verdaderos, ya no permanecen en su fe. Y aquí dice el principio de Dios. El maestro de reyes, mis hermanos, se dice el principio de la creación. Ahí dice el verdadero, el principio de la creación dice esto. Hay algo muy importante aquí que tenemos que enseñar o aprender. Cuando dice el principio de la creación, los falsos maestros han usado este texto para afirmar que Cristo no es eterno, por lo cual si no es eterno, no es Dios, dicen algunas doctrinas erradas. Pero en la Biblia, mis hermanos, por ejemplo, no busque, solamente escuche. En Colosenses dice, se dice del Señor Jesús, el primogénito de toda creación. Y también se agrega ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas, dice la Biblia de nuestro Señor Jesús. Además, en el Evangelio de Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La frase aquí debe ser interpretada a la luz de estos pasajes. Jesús, mis hermanos, es el origen, es la fuente de la creación. Dice, como lo hemos leído, dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Cristo no fue creado.
Él creó todas las cosas. Colosenses 1:16, busque Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en este versículo que hemos leído de Apocalipsis, el principio de la creación de Dios no significa, según lo afirman los testigos de Jehová, que Cristo fue la primera persona creada. No. La primera persona creada fue Adán. Entonces, mis hermanos, aquí podemos entender esto, que Él fue, o más bien, Él es la fuente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Leamos el versículo 15. Ahora vamos a entrar en materia. La Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son las obras de la iglesia, mis hermanos? Son nuestros hechos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de llevar nuestra vida cristiana. Eso es las obras. Recordemos que Santiago dice que las obras, o sea, la fe sin obras, ¿ok? La fe sin obras es muerta. ¿Sí nos acordamos de eso? ¿Ok? Entonces, las obras es lo que nosotros hacemos ahora después de recibir a Cristo. Aquí, mis hermanos, ¿quién es el que conoce cómo estás tú? ¿Quién es el que conoce cómo te conduces? ¿Quién más, mis hermanos, conoce profundamente nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestras intenciones, cómo vivimos, cómo nos manejamos en lo secreto, en lo íntimo, ahí cuando estás solo, sola? ¿Quién es el que sabe y conoce de ti? Jesucristo, el amén, el testigo fiel, el verdadero. Él sabe y conoce totalmente de ti. Por eso, mis hermanos, el salmista dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139:4. Y ahora, mis hermanos, esta iglesia, la Odisea, estaba una iglesia tibia. Una iglesia tibia. No era frío ni caliente. Y Jesús dijo, ojalá fueses frío o caliente. En este día, mis hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios nos haga un autoexamen, una radiografía de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Y ojalá que estemos dispuestos a recibir el resultado. Expongámonos a Él en todo, en la transparencia de Dios, el que lo ve todo. Y esto, mis hermanos, es para nuestro propio beneficio. ¿Cómo está usted? Como ya sabemos, ya lo hemos enseñado, que la iglesia no es el edificio, es todo aquel que ha nacido de Dios, que tiene el Espíritu de Dios en él o en ella. Por eso Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo.
Usted es la iglesia. Nosotros ahora estamos congregados como cuerpos de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esta iglesia estaba en una condición que creo que nadie como hijos de Dios quisiera estar. ¿Usted quisiera estar en una condición tibia? Pero hay algo, mis hermanos, hoy en día, por eso Dios está hablando a su iglesia, te está hablando a ti, hoy en día, me está hablando. ¿Cuál es nuestra condición? Hoy la iglesia en general, a nivel mundial, mis hermanos, la iglesia, hay algo que me dice que la iglesia está tibia. La tibieza espiritual se refiere a un estado de indiferencia o frialdad en la vida de la fe, donde la persona ya no siente el fervor o la pasión por buscar de Dios. Ya no siente esa pasión, ya hay algo que ha pasado en su vida, ya no busca de Dios. Ya no canta, ya no lee, ya no escucha predicaciones. Su Biblia nada más la abre de vez en cuando. Es un estado peligroso, porque a menudo no se conoce en sí mismo. No se conoce, no se da cuenta en el problema en que está. Y esto, mis hermanos, ¿saben por qué es un problema? La tibieza espiritual, ¿saben por qué es un problema? Porque no rechaza completamente a Dios, no rechaza completamente su fe, sino más bien hay una falta de interés y compromiso. O sea, sabe que es cristiano, es el típico cristiano que nace de nuevo y está en todo, quiere servir en todo, pero después se apaga. Ya no hay ese interés. Es como una relación de parejas. Somos novios, hacemos todo lo imposible, ¿verdad? Aunque debajo de la lluvia, de la nieve, vamos a encontrar a esa persona o buscar a esa persona, ¿sí o no? Aunque no tenemos dinero, hacemos todo lo posible para llevarla a comer, a regalarle un ramo de flores, rosas. Le preguntamos qué te gusta, qué comida prefieres, pero llega un momento que ya no te interesa. Llega un momento que suena el teléfono, dice, ay, cómo molesta esta persona o cualquier persona que sea, o ya es tu esposa. Llega una frialdad. Viven juntos, pero están totalmente separados. Hay una separación. Así es el tibio. Viene a la iglesia, posiblemente canta, pero hay una frialdad. Ya no siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Mejor me voy. ¿Quién es el problema? ¿Dios? Características de la tibieza espiritual: disminución del fervor, se pierde el entusiasmo, la pasión por la oración, la lectura de la Biblia, la participación en actividades de la iglesia. En las reuniones ya casi no se aparece. Ya no ora, ya no lee. La persona se siente satisfecha con su nivel espiritual, con su compromiso espiritual, sin buscar un crecimiento y profundizar en una relación con Dios. O sea, se conforma de ser miembros de una iglesia nada más. Ahí nada más, ahí se queda. Ya no hace más por participar o por servir
o por hacer algo por la iglesia, por su vida espiritual. Hay esa falta de interés. Cuando hacen el llamado, dicen, no, pues que los demás lo hagan. Hay dificultad para distinguir, escuche muy bien esto. Hay dificultad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay una tendencia a justificarse también de sus decisiones o acciones que antes rechazaba. Antes, para este cristiano, no ir a la iglesia era una falta, era algo importante para él, pero para ahora ya dejar de ir a la iglesia ya es normal. Tiene muchas cosas que hacer, lo deja todo por un lado. Falta de interés. A lo bueno le dice malo. La Biblia dice que estamos en esos últimos tiempos. Y si la Biblia lo dice, habla de cristianos, habla de su iglesia, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué tiene que yo escuche una ranchera? ¿Qué tiene que yo baile? ¿Qué tiene que yo tome una cerveza? ¿Qué tiene que yo vaya a convivir con mis amigos del mundo, los borrachos? ¿Qué tiene de malo? Ya no tiene nada de malo para él. La persona tiene dificultad para resistir la tentación y para mantener su compromiso espiritual. Antes era una tentación, ahora ya lo hace. Eso es estar frío espiritualmente. Pero hay un peligro de la tibieza espiritual, mis hermanos. Va de picada. Estaba caliente, ahora es tibio. Y va hacia lo frío. La pérdida de fe. La tibieza puede llevar a un alejamiento gradual de la fe. Es gradual. A una pérdida de la relación con Dios. Poco a poco te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando. Y el enemigo muy bien, contento y alegre porque tú te estás alejando. Es una falta de compromiso. Y la falta de compromiso puede llevar a la persona a alejarse de la comunidad de la fe. Es más, cuando se le llama ya no contesta. Cuando le llama a un hermano ya no contesta, ya se cierra totalmente. La tibieza puede llevar a la persona a tomar decisiones poco éticas y cometer pecados sin remordimiento. Ya no le duele nada. Eso es la tibieza espiritual. Además, también la tibieza espiritual, mis hermanos, pierde su esperanza. La falta de fervor puede llevar a la persona a perder la esperanza en el futuro y sentirse desanimado. Decir, es mejor, me confío en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer conmigo. Confía más, como estaba en esta iglesia que más adelantito vamos a profundizar, confían más en su riqueza. ¿En qué confía usted más? ¿En lo que tiene, en su trabajo, en sus bienes materiales? ¿En qué confía usted más? Y por último, mis hermanos, llega el rechazo de Dios en el caso extremo. La tibieza puede llevar a un rechazo abierto de Dios, aunque esto no siempre pueda suceder. Esta iglesia no eran frío ni caliente en una relación con Dios, solo tibios.
El agua caliente, mis hermanos, puede limpiar, puede purificar. El agua fría puede refrescar y puede dar vida. Agua fría. Pero la agua tibia no tiene valor similar. ¿A quienes les gusta una sopa, un caldito tibio? Todo ya grasoso. Esta iglesia entendieron, mis hermanos, la analogía del Señor, porque fíjese, según la historia, dice, ¿ok? No puedo confirmarlo, pero dicen los historiadores que en la Odisea, la agua potable que ellos recibían, dice que era tibia porque venía de un manantial. Entonces la agua que ellos recibían del agua potable caía tibia. Entonces ellos entendieron la analogía que Cristo Jesús les estaba diciendo de su tibieza espiritual. El agua de la Odisea no era caliente como como algunas aguas termales que también dice que habían ahí donde la gente se bañaba. Ni era refrescante fría para beber, era tibia. De hecho, dice que esta agua, cuando tú la tomabas, te causaba náuseas. Tenían que calentarla completamente para poder beberla. Y esta fue la respuesta del Señor a los de esta iglesia, de lo que estaba pasando en esta iglesia. ¿Qué era de lo que lo tenían enfermos a esta iglesia? Y Jesús dijo: estoy por vomitarte de mi boca. Cuando Jesús dice esto, mis hermanos, podemos decir: ay, ¿a poco Dios puede vomitar a un cristiano, a un hijo de Dios? Ay, que Dios, que no es un Dios de amor. Claro, porque es de amor lo está haciendo, y porque también es santo, es justo. No solamente es un Dios de amor, santo, santo, santo es. La obra la vida de esta iglesia de la Odisea, mis hermanos, fueron calificadas como indiferentes y faltas de entusiasmo y sentido de urgencia. El frío, escuchen muy bien, el frío representa el estado del inconverso, del que no ha recibido a Cristo Jesús. Ese es el frío. El caliente representa el estado del fervor, del que ha recibido el Espíritu de Dios. Sus obras no representaron a ninguno de estos estados. El Señor, mis hermanos, se refiere a ellos. No se refirió a ellos ni una ni la otra, ni lo frío ni lo caliente, eran tibios. Para el Señor, mis hermanos, para Él es preferible estar frío o caliente. Es mejor que tú digas: yo no he recibido al Señor. Es un inconverso. Pero tampoco te quedes ahí siendo inconverso. No te quedes en la frialdad, pero tampoco quédate en la tibieza. La iglesia tibia es la que se acomoda al mundo, se asemeja a la sociedad que le rodea, profesa que sigue a Cristo, pero en realidad su vida, mis hermanos, refleja otra cosa. Esa es la tibieza espiritual.
el que se acomoda a los del mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Santiago 4:4. La tibieza espiritual, mis hermanos, ya no sentimos nada por el pecado. Es todo lo contrario. Hasta cantamos las rancheras con los del mundo. Ya saben ustedes que hoy en día las redes sociales, ¿verdad? Y sinceramente yo casi no pierdo mi tiempo en ver cosas así. Pero vi un título supuestamente de una muchacha cristiana y según el título dice: no puedo dejar de cantar las canciones del mundo. Yo creo que era una cristiana, una cantante cristiana. Y ella dice, el título que dice ahí: no puedo dejar de cantar las canciones del mundo. Hay algo raro. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí quiere decir que, ¿saben ustedes que el frío, el inconverso, es enemigo de Dios porque no ha recibido a Cristo en su corazón? No ha recibido el perdón de Dios a través de Cristo. Pero aquí, mis hermanos, dice: se constituye enemigo de Dios. Es porque ya es amigo de Dios, ya era amigo, ya tenía paz para con Dios, pero se va al mundo, ama más las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15-16. Primera de Juan, 1 John 2:15-16, Demian. Primera de Juan 2:15-16. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que había pasado con esta iglesia, la Odisea? Ellos amaron más al mundo, amaron más la vanagloria de la vida, la riqueza, los deseos de la carne, la lujuria, lo material. No amaron más a Dios. Por eso Cristo dice en el versículo 16, Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otra versión dice: eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Cristo, mis hermanos, describe un disgusto completo con esta iglesia que estaba totalmente tibia espiritual. Estamos hablando espiritual. Lo tibio representa lo que causa náuseas a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, usted quiere causarle náuseas a Dios por la vida que llevamos? ¿O usted quiere, mis hermanos, que Dios, la Biblia dice que Él dice la delicias, o sea, él disfruta, mis hermanos, Él hace, qué rico, o sea, este hermano, como por ejemplo cuando de Jesús, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué delicioso, qué aroma, qué rico. Eso es lo que quiere llevarnos esta iglesia, mis hermanos. Es el propósito de nosotros como iglesia.
ser una iglesia que de nosotros despide un aroma deliciosa con nuestras vidas. Y esto, mis hermanos, me lleva a los fariseos. ¿Qué Jesús le dijo a los fariseos? Fíjense, mis hermanos, ¿qué Jesús le dijo a los fariseos? Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. No dejan entrar. Miren, mis hermanos, cuando nosotros estamos tibios espiritualmente, estamos haciendo estorbo a los demás que quieren entrar. Quizás porque por nuestra vida espiritual que llevamos allá afuera, muchos no quieren. Muchos dicen, bueno, si tú eres cristiano y eres como eres, pues mejor prefiero quedarme así como estoy. ¿Por qué? Por la falta de interés, por la tibieza espiritual que tenemos, por falta de compromiso. Porque no nos comprometemos con el Señor. A la misma vez que no nos comprometemos, no dejamos a otros que se comprometan también. No, mis hermanos, dejemos la tibieza por un lado y abramos las puertas hacia los demás y digamos, bienvenido al reino del cielo. Vamos todos juntos a alabar al Señor. O usted cuando sale de su casa otra vez a la iglesia, si usted dice eso, ¿qué está enseñando a sus hijos? ¿Qué les estamos enseñando a los que nos están viendo, mis hermanos? Si usted dice, yo me alegraré con todos los que decían, vamos a la casa del Señor, no, hombre, hasta el perro va a querer venir con usted. Vamos a la casa del Señor a alabarle, a glorificar su nombre. La tibieza espiritual merece ser vomitado de la boca. Creo que cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, con seguridad puedo decir que alguna vez usted, por su propia voluntad, se ha metido algo en la boca que le ha dado asco, ¿sí o no? Que ha sentido desagradable cuando siente el sabor, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí. Es una reacción natural que nosotros tenemos cuando sentimos algo desagradable, cuando sentimos algo que no nos gusta, que no es de nuestro paladar, es algo de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que usted hace? Escupirlo, ¿no? Lo saca. Ahora imagínense, o mejor dicho, me imagino, me puedo yo imaginar en la boca de Cristo, que Él pueda decir, ¿sabes qué? Te saco de mi boca. Versículo 17, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso, mis hermanos? Un hombre todo orgulloso o una mujer toda orgullosa que dice, yo no necesito de un hombre para poder vivir, yo puedo sola. Yo no necesito de una mujer. O el hombre que decimos verdad. Hay unos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. No necesito congregarme. Yo soy rico. Ni tengo necesidad.
¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesús? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? En otra versión dice: tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto, mis hermanos, es el reflejo de una iglesia orgullosa, autosuficiente, que se cree la única Coca-Cola en el mundo o en el desierto, la más importante, la más famosa, la más rica en lo natural, en lo material, pero pobre en espíritu, totalmente todo lo contrario en lo que ellos manifestaban ser. ¿Cómo puede usted pensar por un momento, cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cree usted no necesitar de Dios? La Odisea era una ciudad rica, ¿ok? La Odisea era una ciudad rica. La iglesia también era una iglesia, quizás, no puedo decir quizás, sino que era una iglesia próspera. Dicen, según algunos estudiosos, que quizás era una iglesia muy vistosa, tal vez con cosas, sus paredes bien diseñadas. Recordemos en el antiguo, mis hermanos, en la antigüedad se manejaba mucho oro, tal vez habían columnas de oro. Cualquier otro diseño que usted le puede impactar sus ojos. Pero la iglesia, mis hermanos, lo que la iglesia pudo ver y comparar, llegó a ser más valioso para ellos que para una vida espiritual. Tengamos que tener cuidado al respecto de esto. Nuestro Señor Jesús dijo que los ricos es difícil, dice, o sea, para que un rico llegue al reino de los cielos. Dios no tiene nada en contra de la riqueza, pero sí tiene en contra cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza y nuestra fe en la riqueza. Eso es lo que tenía esta iglesia. Por eso dice: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. La confianza de ellos estaba en su riqueza. ¿Qué voy a hacer? No sé si usted se ha dicho: ¿qué voy a hacer cuando me falta el trabajo? ¿Qué voy a hacer cuando no tenga esto? ¿Qué voy a hacer? Está su dependencia totalmente en las cosas materiales y no en Dios. La riqueza, el lujo, la comodidad pueden convertir a las personas en confiadas, mis hermanos, en satisfechas de sí mismas. La riqueza, la comodidad nos puede convertir en unas personas frías, nos pueden convertir en unas personas satisfechas de nosotros mismos. Por mucho que usted tenga, mis hermanos, por mucho que usted tenga, no se compara con lo que Cristo le puede dar. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros: ¿de qué forma influye su nivel económico en su vida espiritual? ¿Qué tanto influye su nivel económico? No estoy diciendo que usted me diga cuánto dinero tiene, solo respóndese: ¿qué tanto influye lo que usted tiene, sus ahorros, lo que usted ha ganado,
¿Qué tanto influye en su vida espiritual? En vez de concentrarse en la comodidad y el lujo, debemos de buscar verdaderamente la riqueza espiritual. Por eso Cristo dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará, dice, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestra riqueza, mis hermanos, por eso Jesús dijo a aquel otro hombre rico que tenía muchos bienes: voy a construir esto para guardarlo y después relajarme. Y Jesús le dijo en esa parábola: pobre, tonto, necio, hoy vienen por tu alma. O aquel otro rico que se acercó a Jesús, el joven rico, dijo: pues ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús le dijo: ¿sabes los mandamientos? Dijo: sí. Jesús le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Cómo se fue ese joven? Triste, porque su esperanza estaba en la riqueza. Ahora, mis hermanos, ¿cómo estaba esta iglesia? Dice que estaba desnudo, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. O sea, a la vista de Dios, eran merecedores de dar lástima. Solo tenían dinero, nada más. Ahora podemos decir pobres, ricos. En lo material, en lo económico, recordemos que esta ciudad dice que ahí eran ricos por la lana. Seguramente tenían buen vestimento, buenas vestiduras, se vestían muy bien, tenían grandes casas, grandes autos. Yo no sé cómo vivían, pero eran ricos por la lana que se producía ahí. Pero espiritualmente, mis hermanos, estaban en bancarrota. Eran como un mendigo, pues. Incapaces, fíjese, estaban ciegos, incapaces de ver su propia condición. Eso es la condición de una persona que se encuentra grave de alguna enfermedad, pero no quiere recibir una atención médica. El otro día fuimos nosotros a evangelizar con la hermana Felisa, aquí por la ley. Yo creo que todos conocen la ley, ¿no? Saben cómo viven las personas ahí, ¿verdad? Jóvenes, señoritas, de todas las edades, ahí debajo de ese puente que está por ahí. Y ahí estaba un muchachito, dijo que tenía 16 años aproximadamente, solo. ¿Buscando qué? Ya usted se imaginará qué estaba buscando. Y la hermana le empezó a hablar. Y le evangelizamos. Dijo que estaba solo aquí, que sus padres vivían no sé en qué otro estado. Pero ya al final lo dejamos, oramos por él, lo dejamos. Y después ahí, como están donde están esos sillones, había otro muchacho ahí tirado. Entonces hay algo que Dios me puso en mi corazón y regresé, porque el muchachito se quedó sentado ahí en una banqueta. Y regresé y le dije: mira, te voy a poner un ejemplo. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero le dije: ¿sabes cómo está ese muchacho? ¿Quieres terminar en esa condición? Se veía que no estaba ya adicto a las drogas, pero ya lo buscaba. ¿Quieres terminar así? Pobre, desnudo, desventurado, miserable.
exactamente así estaba esta iglesia. Miserable. Está dando la idea de alguien que da lástima. ¿Ok? Alguien que, ¿cuánto hemos visto a personas que te dan lástima, pero ya no puedes hacer, tú como humano no puedes hacer nada por ellos? Ya están totalmente perdidos en las drogas, hasta desnudos. Así estaba la iglesia. Pobre, pordiosero, vagabundo, necesitado, ciego, alguien que no ve su condición, que no se puede dar cuenta cómo está. Así estaba esta iglesia espiritualmente ciega, incapaz de verse a sí mismo. Y también la palabra ciego significa incapaz de entender. Usted ve a esas personas que están sumidas en las drogas, mis hermanos, ellos no se pueden ver a sí mismos. O si se ven en un espejo, ya se aceptaron así. Ya no pueden verse en qué condición están. Ahora nosotros, espiritualmente, ¿cómo estamos? O como dice la Biblia también, creo que en Santiago dice que cuando estamos en el espejo, la palabra es el espejo, nos vemos, pero ya de inmediatamente cuando nos alejamos se nos olvida qué es lo que hemos visto. Así estaba la iglesia, pobre, desnudo, pidiendo limosnas, espiritualmente hablando, pero materialmente eran ricos. En 2 de Pedro 1, 5, 9 leamos: ¿cómo es que llega la ceguera espiritual, mis hermanos? 2 de Pedro 1, 5, 9. Vamos a leer, voy a leer del 5 al 9. Hay un propósito por el cual leer desde el 5 hasta el 9. ¿Ya estamos ahí? 2 de Pedro vosotros también, poniendo diligencia por este mismo, que añadida vuestra fe, virtud. Esta iglesia dejaron de hacer eso. A la virtud, conocimiento, dejaron de tener conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, ya no tenían dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ya no tenían amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9, lea el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Y qué dice? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tengamos cuidado. ¿Qué dejó de hacer esta iglesia, mis hermanos? Ya no tenían fe, ya no tenían conocimiento, ya no tenían dominio propio, ya no tenían paciencia, ya no tenían piedad, amor hacia los demás, hacia las almas, ya no tenían afecto fraternal y ya no tenían amor. Por eso dice, todos aquellos que ya no tienen esto, tienen la vista corta.
y son ciegos. Se olvidaron de la purificación de sus pecados. Es como la Biblia dice: el puerco vuelve al lodo, el perro vuelve a su vómito. Exactamente. La desnudez espiritual, mis hermanos, es la falta de vestidura espiritual, como la justicia de Cristo, la humildad, el arrepentimiento. Eso es la vestidura espiritual. Ellos ya no tenían la vestidura de Cristo, ya estaban desnudos. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con Adán y Eva después del pecado? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Es que nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Porque vimos que estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Comieron del árbol que yo les dije que no comieran? En otras palabras, estaban en pecado. La iglesia, la Odisea, estaba en pecado. Estaban desnudos. En varios pasajes, mis hermanos, habla de la vestidura que el hombre espiritual debe de tener. ¿Sí o no? ¿Cuál es? La santidad, la justicia, el amor. Voy a leer algunos versículos, nada más escuche. Sino vestidos en el Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no tenían esta vestidura. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual se va renovando para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. La iglesia, la Odisea, mis hermanos, dejaron de renovarse para tener un pleno conocimiento más de Cristo. Se quedaron en un nivel espiritual, en lo básico. Así como dijo Pablo a los de Corintios, o el escritor de los Hebreos: ustedes, pudiendo haber siendo maestros, aún siguen siendo niños. Pablo a los Corintios: ustedes son niños espirituales, no tienen madurez. Se estancaron. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Si usted hoy en día, mis hermanos, no sé en qué condición está, cómo está, solo Dios sabe cómo está. Yo no puedo decirle a usted cómo está. Yo puedo verlo a usted en este momento. Usted puede mostrarme algo, pero Dios sabe mi condición, su condición espiritual. Espiritual. No vamos a hablar lo material. En lo material ustedes me ganan. ¿Okay? Ustedes están más ricos que yo. En lo material. En lo espiritual, pues también. Yo veo que personas aquí más centrados en el Señor, que buscan al Señor, que son ejemplos para mí. Pero gracias por la misericordia de Dios. La iglesia tibia tiene una esperanza, mis hermanos. Ahí nos damos cuenta de la misericordia. Leamos el versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo. Te aconsejo. ¿Cuántos de nosotros buscamos consejos? Que nos aconsejen. Bueno,
El día de hoy Dios te dice, Cristo te dice, yo te aconsejo, hijo mío, cada uno por sus nombres, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos el amor de Dios. Mis hermanos, podemos arrodillarnos en este momento y decirle: gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. No lo merezco. No merezco de tu misericordia. Sácame de esta tibieza espiritual. En otra versión dice: por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo te doy es de mucho valor, como el oro que se refina del fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubres con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Solo así podrás ver. Hagamos algo, mis hermanos. Vayamos por las calles. Veamos a uno que vive en las calles. Ahora, ¿será que podamos hacer lo que Dios está haciendo con la iglesia? Imagínense que un hombre desnudo, ya pobre, no tiene que comer, ciego, miserable, que da vergüenza por su desnudez. Y ahora que tú digas, como Cristo nos dice: mira, tengo este abrigo, este saco, para que te cubras de tu desnudez. Para que ya no tengas vergüenza de tus pecados. ¿Pueden ver el amor de Dios? Jesús dice: hagan tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Se le aconseja a la iglesia, a esta iglesia, a comprar del Señor el oro refinado que perdura para siempre. Y es verdadero, no falso, no es chafa, que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esos son los tesoros del cielo. La vestidura blanca, mis hermanos, para cubrir tu desnudez. Como lo dije anteriormente, estos cristianos tenían una buena ropa, tenían una buena presencia, se veían bien, eran bien presentables, quizás con corbatas de $1,000, yo no sé, buenos carros de últimos modelos, grandes iglesias con luces. Pero ante la vista de Dios estaban completamente desnudos, debido a su vida contaminada, su vida mundana. Se fueron al mundo. Ya no había una diferencia entre ellos y el mundo. Tenían una necesidad de ropa blanca, las acciones justas,
¿Cuál es tu vestidura como cristiano? ¿Cuál es tu vestidura? ¿Es el pecado, la fornicación, la idolatría, el rechazo hacia Dios, la falta de compromiso? Leamos Apocalipsis 19, 7 al 8. Capítulo 19, del 7 al 8. Empecemos en el 6. Y dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, escuchen muy bien, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque ¿qué dice? Porque el lino fino es ¿qué es el lino fino? Las acciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, somos los santos. ¿Cuáles son nuestras acciones? Deben ser justas. Después dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban cegados por la filosofía, la sabiduría, la riqueza, la vanagloria. No estaban conscientes de ello. Pensaban que podían ver, comprender la realidad de las cosas. Cristo les ofreció colirio, o sea, un ungüento espiritual para su estado de ceguera. El colirio, mis hermanos, se usa cuando tienes irritación en los ojos, cuando tienes alguna infección en los ojos, que no quiero abundar en esto. Usted búsquelo ahí para qué sirve el colirio. El colirio simboliza, en este pasaje, no se refiere a un medicamento físico para los ojos, porque ellos se veían ricos. Era un medicamento para los ojos espirituales. Era una unción espiritual que abre los ojos del entendimiento. ¿Cuánto necesitamos este colirio? La Odisea tenía una ceguera espiritual. La iglesia, mis hermanos, se jactaba de su riqueza, autosuficiencia, pero en realidad eran espiritualmente ciegos y necesitaban desesperadamente la guía del Espíritu de Dios y la verdad de Dios. El colirio simboliza la capacidad de ver la verdad de Dios, reconocer la propia condición espiritual y recibir la salvación que Cristo ofrece. El colirio, mis hermanos, simboliza el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese discernimiento entre esto es bueno, esto es malo, espiritualmente hablando? Esto me edifica, esto no me edifica.
Esto es para edificación. Esto es para mi bienestar espiritual. Esto es para mi salvación. Hacía falta el Espíritu de Dios ahí. La unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es necesario para entender la palabra de Dios y discernir la verdad, ya que la verdad solo se puede comprender con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice allí en la carta de los Corintios que el hombre natural, dice, no entiende, que para ellos es locura. En cambio, el hombre espiritual dice, ¿qué dice? Que ellos la entienden. Hay algo muy importante, mis hermanos. Necesitamos el Espíritu de Dios que abre nuestros ojos para ver más allá. El mensaje del colirio es una advertencia para todos los creyentes, mis hermanos. Es crucial buscar la guía de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos revele la verdad para no caer en la trampa de la autosuficiencia, en la conformidad y la ceguera espiritual. Ya vamos a terminar, dice, leamos los últimos versículos. Yo reprendo y castigo a todos, ¿quién? A los que amo. A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Mis hermanos, a pesar de nuestra condición espiritual, Dios está siempre dispuesto en ayudarnos, porque nos ama, nos llama a un arrepentimiento. Cuando Dios te pide que te arrepientes es porque has dejado de hacer algo, has abandonado algo. Tenemos que regresar una vez más donde empezamos. Retomar el camino. Nos invita a regresar, a arrepentirnos. Un arrepentimiento. El arrepentimiento es, vamos para allá, tomamos un nuevo camino diferente y volvamos a Cristo una vez más, puesto los ojos en Cristo. Y después dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje, mis hermanos, lo recitamos a alguien para recibir a Cristo. ¿Sí o no? Aquí el contexto es que los tibios tienen la puerta cerrada. Para los tibios, Cristo está afuera. Para los tibios, Cristo anda tocando la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿qué le dice esto a ustedes, mis hermanos? ¿Usted escucha la voz de Dios? Últimamente, ¿ha escuchado la voz de Dios? ¿O ya dejó de escucharla? Si ya dejó de escucharla, hay un peligro. Por eso dice, si alguno oye mi voz. Está hablando a la iglesia tibia. Y él dice, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él. Aquí significa, la cena del Señor, mis hermanos, significa comunión. Ya no tenían comunión con él. Ya no tenían una relación con él. Ya no cenaban con él. La tibieza espiritual expulsa a Cristo de nuestros corazones. Rompe la comunión con él. Pero el arrepentimiento, el celo por Dios hace volver a los tibios, mis hermanos.
Se establece una nueva comunión. Mis hermanos, el deseo de Dios con usted y conmigo, no importa cuántos seamos, que usted sea una iglesia ferviente, llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Llenos del Espíritu Santo. Oremos, ayunemos, busquemos al Señor. Y por último, los últimos versículos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado. O dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Vamos a orar. A la vez voy a hacer un llamado. Usted puede quedarse en su lugar o puede acercarse, como usted guste. Después de la breve oración, vamos a entonar una alabanza. Por favor, no se vaya. Creo que Dios aún todavía quiere hacer algo con esta iglesia. Mi Dios, puedo ver tu amor, Señor, tu misericordia, Señor, mi Dios. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces te hemos rechazado? ¿Cuántas veces te hemos cerrado la puerta en tu cara, Señor? ¿Cuántas veces tú has querido tener una comunión conmigo, cenar conmigo, y yo tengo las puertas cerradas? Ignoro tu voz. Ya no quiero escuchar, pero tú sigues insistiendo ahí, Señor. Te pido, mi Dios, que tú obres en cada uno de los corazones que están aquí presentes. Yo no puedo ver la situación espiritual en que ellos están. Cualquiera, mi Dios, de los que estamos aquí, tal vez se identificó, tal vez está en una tibieza espiritual, pero nada está perdido. Tú tienes misericordia con tu pueblo, tú tienes amor y tú quieres que se arrepienta, tú quieres que vuelva una vez más. Te pido, Señor, de los que estamos aquí, que seamos una iglesia ferviente, no una iglesia tibia, ni una fría, Señor. Todo lo contrario, los que están fríos, que muy pronto estén ardientes, Señor. Te lo pido, mi Dios Padre Todopoderoso, que tú obres en cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que tú bendigas cada uno de ellos. Bendíceme a mí también, Señor. Te lo pido, Señor. Yo quiero tener una relación más cercana contigo. Subir de nivel contigo, Señor. Un nivel espiritual. No quedarme en el mismo nivel que estoy. Quiero profundizarme contigo, Señor. A la misma vez, llevar a tu iglesia a tus pies, Señor. Te lo pido, Señor, mi Dios, por todos y cada uno de los que estamos aquí. Amén y amén.